Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días. Depende de qué lado del mundo nos estén escuchando. Damos comienzo a una nueva capacitación en Doppler Academy. Mi nombre es Mariano, soy Marketing Copywriter de Doppler y bueno, les doy la bienvenida a un nuevo webinar con una temática que nos han estado solicitando muchísimo en el último tiempo y por eso fuimos a buscar a un experto como para que nos dé los secretos del SEO y de la auditoría de backlinks. Antes quería comentar un poco sobre Academy, para los que por primera vez se unen a nuestra comunidad. Doppler Academy es el portal de capacitaciones gratuitas y online que realizamos desde Doppler hace más ya de 12, 13 años y en el cual pueden encontrar cursos online, webinars como este. Obviamente pueden recorrer biblioteca para ver webinars pasados y encontrar temáticas que puedan ayudarlos a potenciar su estrategia de marketing digital. También pueden encontrar cápsulas, que son videotutoriales cortos que son de aplicación inmediata y los van a ayudar a mejorar su estrategia. Y por último, también nuestros podcasts. Es un sitio nuevo, lo hemos renovado hace poquito tiempo, así que si todavía no se han dado una vuelta, vamos a dejar los links luego para que puedan revivir no solo este webinar, sino otro tipo de capacitaciones que hemos dado en el pasado. Bueno, ahí lo estoy viendo a Antonio, que ya está conectado. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Mariano, muy buenas tardes. Buenos días para la gente que nos escucha y nos ve desde más allá del Atlántico, desde Latinoamérica. Para mí es un placer recoger el guante que nos tendisteis y la verdad que es un placer para mí estar con la gente de Doppler. Es un placer siempre colaborar con distintos medios de Latinoamérica. Nosotros, pues es algo que es un tipo de audiencia que a mí me encanta porque toda mi audiencia, casi toda del blog del SEO y en Semrush tenemos un mogollón y la verdad que nos tratan con mucho cariño, siempre. Me tratan incluso a nivel individual, me tratan con mucho cariño y para mí siempre es un placer. Bueno, por favor, el placer es nuestro y vuelvo a agradecerte por tu tiempo y tu predisposición. Para quienes no lo conocen, Antonio López es Country Manager de Semrush para España y Latinoamérica. Bueno, él nombraba recién el blog del SEO, es el fundador del blog del SEO, es director de SEO y tiene más de 15 años de experiencia como analista estratégico de e-commerce, y hoy lo invitamos para que nos cuente un poco y nos ayude a, bueno, sabemos que son contextos difíciles para todos, tanto para los negocios como para las personas. La realidad es que la pandemia también un poco hablábamos de eso antes de comenzar, que nos está redefiniendo como personas, como humanos y también como marketeros, ¿no? Hay nuevos miedos, nuevos desafíos, nuevos cuidados, y la pregunta que a veces surge es, bueno, ¿cómo impacta todo este contexto en nuestro posicionamiento, en nuestro negocio online? Entonces, por eso lo invitamos a Antonio. La idea es, con este webinar, poder identificar la estructura SEO de un sitio web, saber cuáles son las buenas prácticas que nos van a ayudar a mejorar el posicionamiento, cómo hacer una auditoría de backlinks que también nos ayude a nuestra presencia online, y cómo destacarnos también de la competencia, ¿no? Son varias aristas que vamos a ir abordando en los próximos, no sé, media hora, 40 minutos que tengamos con Antonio. Dos avisos antes de darte la palabra, Antonio, y ya dejarte con la audiencia. Pueden dejarnos las preguntas para Antonio aquí mismo en la plataforma GoToWebinar. Eventualmente le iré transmitiendo yo las preguntas que ustedes nos hagan. También pueden hacerlo a través de Twitter con el hashtag Doppler Academy, que ahora vamos a poner en el chat, tanto en la cuenta de Semrush, que es @Semrush en español, Barra baja. o Sí, sí, @Semrush_es. esa, /es, ahí está. O @FromDoppler, también en Twitter nos pueden seguir, ahí vamos a estar subiéndolo, vamos a estar haciendo un vivo sobre la moderación de este webinar. Ahora sí, sin más, Antonio, te agradezco y te dejo también con la audiencia. Voy a pasar a compartirte en pantalla, a ver si podés, así comenzamos.
Nada, pues lo dicho, un placer estar con la gente de Doppler, un placer hablar de lo que más me gusta a mí, que es en este caso del inbuilding, de auditoría del inbuilding. Y hoy vamos a hacer algo que no se ve mucho en cursos, ni webinar, ni nada de esto, porque hablar del inbuilding siempre es un problema, hablar del inbuilding siempre es arriesgado y hay muy poca gente que hable del inbuilding y de captación de enlaces y sobre todo que hable de auditoría de enlaces. ¿Por qué? Porque evidentemente es muy fácil hablar de copywriting, es muy fácil hablar de on-page y todo esto, porque un equivoco, una modificación o cualquier cosa no va a producir o sea, si te equivocas, pues quizá a lo mejor no creces, pero no te va a producir una penalización. Y equivocarte en los backlinks, pues evidentemente sí que te puede provocar una penalización y bastante gorda, ¿no? Por eso hay muy poca gente que hable de backlink. En este caso, vamos a hablar de auditoría de enlaces y vamos a hacer una auditoría de enlaces como si yo le hiciese en mi agencia, en SEOstar, por ejemplo, que es la agencia que yo dirijo y que hacemos habitualmente para nuestros clientes, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer además de dos formas, una de forma manual, otra de forma automática y al final incluso compartiré una plantilla que yo creo que es bastante interesante para que podáis hacer incluso vosotros la auditoría de backlinks cada uno por su cuenta, ¿vale? O sea que creo que puede ser bastante interesante. Bueno, vamos a hablar de auditoría de enlaces. Este soy yo, Antonio López, como me ha presentado Mariano, Country Manager para España de Senras, fundador del blog del SEO.com. Y bueno, contar que si no conocéis Senras, pues Senras es una tool, es una herramienta de marketing digital y posicionamiento SEO con más de 5 millones de usuarios y que evidentemente te puede ayudar para mejorar tus resultados de búsqueda en todos los sentidos, ya no solo desde el punto de vista SEO, sino desde todos los puntos de vista del marketing digital, ¿ok? Si quieres más información, pues evidentemente es en ras.com, obviamente. Y este es, como yo siempre digo, que yo soy la cara visible, ¿no? Del que da las conferencias y todo esto, pero hay un grupo bastante guay detrás dentro del equipo español, como Julia, Fernando, Ariana. Fernando sí que lo conoceréis más porque también da conferencias, sobre todo por la parte de Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Alicia, que es la chica que lleva el blog, Igor y bueno, yo mismo, ¿no? Y lo primero, quédate en tu casa. Antes ha dicho Mariano que seguramente, bueno, pues vayan a cambiar mucho las cosas de cómo se están afrontando y esto de cambiemos abrazos seguramente por mejores conversaciones, ¿no? Nos vamos a convertir incluso en mejores conversadores y menos, y vamos a demostrar menos lo que sentimos, ¿no? A la hora de encontrarnos con la gente. No sé, entiendo que la gente tiene poca memoria también y yo espero que no tenga tan poca memoria como para olvidar todo lo que pasa anteriormente. En España todavía estamos con cerca de 200 muertos todos los días, o sea que creo que es una cifra para tener en cuenta y hemos llegado a tener hasta 1000 muertos en un día, o sea que hay que llevar mucho cuidado y no olvidar todo lo que ha pasado para de golpe salir y venga, o sea, en la provincia donde yo estoy, como le comentaba a Mariano, ya estamos un poco desconfinándonos, ya podemos ir a una terraza, a un bar, podemos ir a ver a la familia con los niños, etcétera, etcétera. Podemos ir a una segunda residencia, algo que es tremendamente interesante, pero no podemos ir a otra provincia ni podemos ir todo esto. Todavía estamos en estado de alarma, ¿ok? Vale, pues simple eso. Bueno, y contar yo siempre doy unos consejos al principio, tipo que te tocan un poco la fibra y que te hacen pensar un poquito y lanzo algunas ideas bueno, que me gustaría que interiorizarais en algún caso. Son tres ideas, no es más. Primero, tener en cuenta que no todo lo que sube tiene que bajar y si baja, al final baja, pero que lo haga muy tarde. Es decir, el SEO al final lo que se tiene que encargar es que todo suba y que suba lo mejor posible y que venda. El SEO no es aquel que mete visitas a una página web y luego le da igual, sino que al final esas visitas tienen que convertir y tienen que vender o tienen que captar leads o tienen que llegar a conseguir su objetivo. Con lo cual yo creo que es bastante interesante. Ningún SEO es nada sin sus herramientas. Eso es bastante importante.
y ninguna herramienta es nada sin los SEOs. Y esto tenemos que dejarlo claro. Un SEO, si no se apoya en una herramienta, evidentemente no va a hacer nada, pero nada. O sea, ya os lo digo, no puede hacer nada porque necesitamos información, necesitamos auditar a la competencia, necesitamos auditar nuestros propios proyectos, necesitamos información de nuestro proyecto y creo que es de recibo el tener una buena herramienta que te ayude a hacer todo esto. Si además te puede ayudar a automatizar procesos, pues es interesante. No automatizar el SEO, ojo, no estoy hablando de automatizar el SEO, hablo de automatizar procesos, ¿de acuerdo? Que esto yo creo que es bastante interesante. Y luego tener en cuenta que el SEO también es magia. Hay gente que dice que no, ¿eh? El SEO no es magia, esto no damos una varita mágica y estamos posicionados. Es cierto que en ese aspecto no es magia, pero el SEO también es ilusión, también es fuerza, también es sufrimiento, también es vértigo y eso evidentemente también es un poco de magia. Con lo cual creo que podemos decir que sí que es cierto que no somos magos, pero sí que hacemos magia porque conseguimos todo eso al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué es una auditoría de enlaces? Obviamente es un estudio pormenorizado de los enlaces entrantes de un sitio web y sobre todo de su competencia para poder tomar decisiones en la estrategia del link building. ¿Y por qué decimos esto? Porque la estrategia del link building es básica para la captación de enlaces. No se puede captar enlaces sin una buena estrategia de link building. Y para poder hacer una estrategia de link building necesitamos auditar a la competencia y a nuestro propio proyecto web. ¿Ok? ¿Para qué sirve una auditoría de enlaces? Pues evidentemente para descubrir enlaces tóxicos y desautorizarlos. Sirve también para replicar enlaces de la competencia. También sirve para saber el patrón de anchor text que puedo usar como máximo, por ejemplo, o para conocer y comparar todos los factores importantes con los de la competencia. ¿Ok? Con lo cual, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y vamos a hacer especial hincapié en factores que determinan si un dominio es tóxico o no es tóxico. Porque hablamos muchas veces de la toxicidad del dominio a la hora de auditar enlaces y no sabemos muy bien qué estamos midiendo o qué hace que un enlace sea tóxico o no sea tóxico. Que si queréis más información, además hace poco en el blog del SEO.com puse un nuevo episodio en el podcast, en la parte de la sección de podcast, donde hablaba exactamente de esto, de cómo hacer una auditoría de enlaces y sobre todo la diferencia entre un enlace tóxico y un enlace, digamos, no conveniente, ¿de acuerdo? Ya adelanto que un enlace tóxico es aquel que va a producir un perjuicio bastante grave a tu página web y un enlace no conveniente pues no va a producir un perjuicio, lo único que no te va a sumar. ¿Ok? Con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y además el enlace tóxico va a ser en todos los sentidos. Por ejemplo, enlaces entrantes del dominio. Si tiene multitud de enlaces entrantes, pues evidentemente desconfía. Tienes que desconfiar porque si un dominio tiene, no sé, 1 millón de enlaces entrantes, dice, ostras, lo normal es que no lo tenga, ¿no? Y analizas el perfil de enlaces entrantes de todos los que te enlazan a ti y no son tantos, ¿no? Con lo cual, esto tenemos que llevar cuidado. Si, por ejemplo, la extensión del dominio es XYZ o .cn o .ru o .in o .pl, pues pueden ser usadas por spammer, evidentemente, y hay que llevar cuidado y desconfiar también, ¿de acuerdo? Es decir, lo analizamos con la herramienta que queramos o con el propio Search Console, ¿no? Que nos da también la posibilidad de poder auditar o poder ver los enlaces que nos pone la competencia. Bueno, perdón, que nos pone la competencia, no, que tenemos en nuestra página web y podemos ver las extensiones. Si es alguna de estas y alguna más que me dejo por ahí, pues evidentemente pues, puede ser un perjuicio, ¿ok? El país del dominio, obviamente el país no va a ser tóxico de por sí, pero sí que es cierto que hay países donde, bueno, pues suelen ser hospedaje de spammer, ¿no? Como por ejemplo China, Rusia, Polonia, India, etcétera, etcétera, ¿no? Si tu país además es Argentina o es España o es México o es cualquier país de habla hispana y de golpe empiezas a recibir enlaces desde China, desde sitios en Rusia o Polonia, pues evidentemente desconfía porque seguramente tendrá un alto porcentaje de que sea spam o enlace tóxico también.
El idioma, si el idioma es distinto a la de tu web, pues desconfía también, evidentemente. Si imagínate que empiezas a recibir enlaces desde sitios en japonés o en chino, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Nadie te va a enlazar, tú no vas a enlazar a ningún sitio que esté en japonés porque no sabes japonés, pues los japoneses no creo que sepan castellano, o sea, o la mayoría, a lo mejor a lo mejor un 0,05% a lo mejor sabe, ¿no? Pero la experiencia nos dice que puede tener problemas ese enlace. El anchor text, para que aquel que no lo sepa, es el texto con el que se enlaza a ese determinado sitio web. El que aparece visible, que pones el ratoncito encima y que te va a aparecer la mano para clicar, ¿no? El texto clicable, que puede ser incluso también una imagen, ¿de acuerdo? Bueno, pues desconfías si el anchor text no tiene nada que ver con tu web, es decir, si es, por ejemplo, de porno o Cialis o casinos o es una imagen, ¿no? Todas las imágenes no son malas, pero es que se está spameando muchísimo en los últimos tiempos con el tema de imágenes, con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta y ponerlo sobre aviso también, ¿ok? La temática del sitio de origen. Obviamente, el ser una temática de un determinado, o sea, ser de una determinada temática no tiene por qué ser sinónimo de spam, ni de enlace tóxico, pero sí que es cierto que si mi temática es muy distinta a la que me es, o sea, a la que me están enlazando, pues obviamente a lo mejor el enlace pues puede ser no conveniente. Quizás no lo catalogamos como tóxico, pero sí no conveniente. Por ejemplo, un enlace desde un sitio de porno, pues evidentemente es tóxico, no se puede calificar como tóxico. Si mi web es de salud y yo recibo un enlace pues no sé, de deportes, pues vale, pues perfecto, está genial. Pero si me están enlazando desde, yo qué sé, ¿qué voy a decir yo? De juegos, por ejemplo, de juegos online, pues obviamente la temática no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Con lo cual puede ser no conveniente, no llegar a ser tóxico, pero puede ser no conveniente, ¿de acuerdo? La autoridad del dominio, si la autoridad es grande, no significa que el dominio vaya a ser negativo tampoco, ¿no? Ni al contrario. Pero si es tóxico puede hacer más daño. Es decir, hay que tener en cuenta que los enlaces tóxicos con una alta autoridad de dominio pueden producir un perjuicio mayor que si el enlace no tiene una autoridad grande, ¿ok? Bueno, y obviamente el lugar desde donde está el enlace. Si el enlace está en columnas o está en el footer, pues hay que llevar cuidado porque además ese enlace se replica, o sea, aparecen desde un mismo dominio, eh, pues tropecientos mil enlaces porque va a salir un enlace por cada URL de ese dominio. Porque al estar en el footer, pues el footer va a ser igual para todos, para todo el sitio web, con lo cual, pues si en el footer al final hay un dominio y está apuntando a tu web, y si la web de origen tiene 5.000 URLs, pues se están poniendo desde un mismo dominio 5.000 enlaces al mismo tiempo. Con lo cual, pues a lo mejor ese enlace no es conveniente, hay que estudiarlo y lo normal es que no sea conveniente y que en algunos sentidos, en algunos sitios sea tóxico. Bueno, una vez que sabemos todo esto, los factores más o menos que interesa conocer, vamos a realizar paso a paso lo que es la auditoría de enlaces. Primero lo vamos a hacer de forma manual o lo más manual que podamos. Luego lo vamos a hacer utilizando herramientas y vais a ver la diferencia entre uno y otro, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que hacemos a la hora de hacer una auditoría de enlaces es extracción de enlaces en Search Console. Nos vamos evidentemente, hay un problema con Search Console y es que en Search Console puedes ver los enlaces, sí, de forma gratuita, también, porque es gratis, pero es que solo ves los tuyos. Y luego que ves un número limitado, no los ves todos, ¿de acuerdo? Porque Google no te pone todos los enlaces que está viendo que tiene en cuenta dentro de Search Console, te pone solo una parte, ¿vale? Y hay otros que no te pone, ¿ok? Y luego que si tú haces un disavow, por ejemplo, etcétera, Google no te quita esos enlaces de ahí de Search Console, te los sigue poniendo, con lo cual esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿ok? Vale, insisto, no puedes ver los de tu competencia, solo puedes ver los enlaces tuyos, ¿ok? Por ejemplo, entramos a Search Console, vamos a la sección de enlaces que está abajo a la izquierda, si lo veis bien, aquí en esta parte, le damos a exportar enlaces externos y vamos a exportar, podemos exportar incluso de distintas formas. Podemos exportar las páginas enlazadas, los enlaces, podemos exportar el texto, los anchor text más interesantes, los sitios web con más enlaces, o sea, los dominios desde donde nos enlazan.
podemos exportar de varias formas al mismo tiempo. Lo pasamos a una tabla y, insisto, tenemos algunas limitaciones. No podemos exportar todo de forma automática, ¿vale? Tenemos que ir poco a poco y luego conjugarlo dentro de una misma tabla, o copiar, pegar, etcétera, etcétera, y luego ponerlo todo dentro de un Excel o un Sheet o lo que sea. Tenemos que hacer la investigación nosotros, obviamente. Tenemos que ir a ese enlace donde pone, por ejemplo, bodybalance.mx o gatis.es, ir al sitio este, ver si ese enlace es tóxico, no es tóxico, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente nos lleva un tiempo adicional. No podemos hacerlo con la competencia, obviamente, ya lo hemos dicho, y no tenemos todos los enlaces. Esto tenemos que tenerlo claro. Creamos la tabla y añadimos las columnas, es decir, hemos creado la tabla, ¿no? Con todos los enlaces y vamos a añadir las siguientes columnas a esa tabla para añadir nosotros esa información, ¿vale? Ahí es información, alguna manual, otra que la podemos extraer de cualquier sitio. Ahora lo explicaremos, ¿no? Añadimos el anchor text, es decir, el anchor text que tiene esa imagen. El tipo de anchor text, si es de texto, si es de imagen, si es de frame, lo que sea, ¿no? El destino del enlace, es decir, a dónde va, si va a la home, va a una categoría de producto, va a un producto, va a la página de contacto, donde sea, ¿de acuerdo? El tipo del enlace, si es texto, es imagen. El tipo perdón, cuando he dicho tipo de anchor text no es texto imagen, me he equivocado, es el tipo de anchor text es si es de keyword exacta o es o money, como le llamamos nosotros en SEMrush, o es money más pues no sé, más other, por ejemplo, que puede ser un texto más la palabra clave exacta, o puede ser algo genérico como pincha aquí o URL o cualquier cosa, puede ser de marca incluso, es decir, que lleve la marca del sitio, puede ser de URL incluso también, ¿vale? Luego lo veremos. La temática del sitio es importante también, saber de qué temática es, si es de salud, de deportes, de lo que sea, ¿no? El tipo de origen, si viene de la home, si viene de un post, si viene de una categoría, de un producto, lo que sea. El origen del enlace, si viene de una página, de un post, de la home, el lugar de origen también, si viene del main text, es decir, si está dentro del texto digamos, del body, o viene del footer, o de un sidebar, o está en la parte de contacto, o lo que sea, ¿no? Si es un enlace comprado o no. Y el precio, si es comprado, pues evidentemente poner el precio. Si lo podemos replicar, y luego también el Toxic Score. El Toxic Score es un score donde le decimos la posibilidad de que ese enlace sea tóxico, ¿de acuerdo? Es un score que nosotros manejamos mucho en SEMrush, que lo puedes poner de forma manual, pero que SEMrush ya te lo da de forma automática, ¿ok? Vale, entonces, una vez que tenemos esto, pues añadimos estas columnas que se quedarían de esta forma, ¿ok? Aquí, aparte de aquí a la izquierda, estaría toda la parte del enlaces y todo esto, y aquí pues aparecería el tipo de anchor. Por ejemplo, empty es que no hay nada, ¿no? Que está en blanco. El anchor se enlaza con algo en blanco, digamos, ¿no? Money es una palabra clave. Long anchor, aquí hay un error, creo. Long anchor es un texto muy largo, ¿no? Ask enlaza con una pregunta. And now es que no tenemos información de nada de ese anchor, porque hay veces que no se puede tener información. Por ejemplo, money más other es porque es una palabra clave más algo adicional, etcétera, etcétera, ¿no? El seguimiento, si es no follow o es follow. El país, si viene por ejemplo, en este caso, Estados Unidos, o viene de España o lo que sea, ¿no? En la extensión del dominio, si es MX o Mobi o IN o mx.com, lo que sea, ¿no? El tipo de origen, hay veces que no podemos saber el tipo de origen de forma automática o tenemos que ponerlo a mano, etcétera, etcétera, si viene de un directorio, de un blog 2.0, etcétera, etcétera, ¿no? El tipo de enlace, si es de texto o de imagen o lo que sea, si está en el sitio web, de esa forma ya sabemos también si el enlace está en el footer o no está en el footer o en el sidebar, etcétera, etcétera. El lugar de origen, si viene de la página de búsqueda o viene de la home o viene etcétera, etcétera. También la temática del sitio, en el caso health, para el tema de salud, news, para noticias, link list para un sitio de listado de enlaces, el destino del enlace, si va a la home o va a un post o va a una categoría de producto, etcétera, etcétera.
Si el enlace es comprado, en este caso no hay ningún enlace comprado, el precio, el Authority Score, que un score que tenemos en Senras, que es un score bastante fiable, bastante que además está basado en la multitud de palabras clave y de enlaces que nosotros tenemos dentro de Senras, y el Toxic Score, que es la probabilidad de que ese enlace sea tóxico. Cuando supera los 60, normalmente, pues ese enlace tiene posibilidades de ser muy tóxico. O sea, todo lo que sea de 60 hacia arriba, hacia 100, pues evidentemente puede ser tóxico. Y luego el Manual Score, que yo, o le puedes llamar como quieras, ¿eh? Esto, lo bueno que tiene es que cada uno lo puede hacer a su forma, ¿eh? O sea, yo le he puesto Manual Score, o Custom Score, o lo que sea, ¿no? Yo le pongo lo que quiera, y esto es un score que yo le pongo a cada enlace dependiendo si ese enlace me gusta más o menos, por ejemplo. Y si es replicable, aquí le pongo sí, no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos esto, además tenemos que investigar todos los enlaces rotos, ¿no? Esto lo podemos hacer con una herramienta o directamente en el sheet, añadir la función esta, que si queréis luego la compartiré por Twitter, y podemos analizar directamente todos los enlaces, todo lo que ponemos ahí, y nos va a dar un código de estatus 200 o por ejemplo, 404 en el caso de que sea de que no esté disponible o lo que sea, ¿no? Un 301 en el caso de que sea redireccionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto creo que nos va a ayudar. No obstante, también esto lo podemos hacer con Screaming Frog y va a salir incluso más rápido, ¿vale? No hace falta hacerlo con Sheet. Yo lo he explicado porque como lo estamos haciendo todo con Sheet, pues lo podemos hacer igual, ¿vale? Resultados y toma de decisiones, es decir, ¿para qué hacemos todo lo anterior? ¿No? Obviamente lo hacemos para tomar decisiones, obviamente. Tenemos que tener la información. Obviamente vamos a saber el porcentaje de enlaces no follow y enlaces follow que tenemos. Vamos a saber incluso también, por ejemplo, el recuento de anchor text que tenemos, es decir, si viene por ejemplo, pues violencia de género, pincha aquí, página web, etcétera, etcétera. Esto es la mayoría. O, por ejemplo, el tipo de anchor text, si viene de marca, de keyword exacta, de URL exacta, genérico, dominio, marca, etcétera, etcétera. El destino del enlace, si va a la home, por ejemplo, aquí mayoritariamente va a la home. Esto es un proyecto real, obviamente escondido los datos del dominio y todo esto, pero es un proyecto real. Aquí va a la home directamente, un 62%, pero tenemos también que van al post, que van a categoría o que van... bueno, en este caso, por ejemplo, hay una errata en la tabla y es que hemos puesto categoría sin tilde y categoría con tilde. Esto hay que llevar cuidado, ¿vale? Por eso las cuenta de forma distinta, pero esto sería un 14,7%, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sería la suma de los dos. El tipo de enlace, si viene de una imagen o viene de un texto, ¿no? En porcentaje medimos, en un 70-30 en este caso. El origen del enlace, si viene de la home, viene de una página, viene de un post, viene de una... mira, aquí pasa lo mismo, ¿no? Página y page, una con mayúscula y otra con minúscula, ¿no? Esto suele pasar, por eso hay que tratar de hacerlo lo más exacto posible para no tener ese problema. Por ejemplo, el tipo de origen, si viene de una web app o viene de un directorio o de una clínica o viene de una web corporativa, de un blog, etcétera, etcétera. Ya sabéis que, bueno, por esto que he puesto de clínica, ya sabéis que esto está en el sector de salud, con lo cual, pues ya sabéis un poco más. Por ejemplo, temática está en el sector de salud y casi el 51% de los enlaces vienen del sector de salud, pero también vienen de alimentación, tecnología, animales, marketing, social, music, etcétera, etcétera, ¿no? El lugar de origen, si viene de main text, de dentro del texto, ¿no? O viene del footer, o viene de un post, o viene del sidebar. Esto tenemos que analizarlo también. Recuento si hemos comprado el enlace o no hemos comprado el enlace. Por ejemplo, aquí un 51% me sale como enlaces comprados, ¿no? Y esto, otro 48% no me sale los enlaces comprados. Esto es el precio, ¿no? Digamos que tendría así en global los enlaces, algunos enlaces, pues este cuesta unos 80 euros, este cuesta 60 euros, este de aquí no llega a 40 euros, etcétera, etcétera, para que se sepa de un vistazo más o menos cómo está el ratio de enlaces. Y esto, el Toxic Score, cómo están distribuidos los enlaces. Vemos que la mayoría de enlaces
vemos que está dentro de ese ratio de 50 o de menos de 50%, ¿vale? De 50 en nivel de Toxic Score y solamente unos pocos pasan de esa franja, con lo cual, pues evidentemente es un Toxic Score bastante aceptable, ¿ok? Lo suyo es que esté incluso más abajo, pero es bastante aceptable. Bueno, ya tenemos la auditoría de nuestro propio sitio web. ¿Qué hacemos con esto? Pues, bueno, con esto nos encontramos algunos problemas. Es que no tenemos todos los enlaces, eso es lo primero, porque Search Console no te va a dar todos los enlaces. No hemos analizado la competencia y obviamente ya sabéis que si analizamos, si nosotros no analizamos, hacemos una auditoría de enlaces y no analizamos a la competencia, es como hacer un keyword research y no tener en cuenta la competencia. Con lo cual, esto nos va a servir para saber nuestro patrón de enlaces y para saber un poco cómo está el perfil de enlace nuestro, pero evidentemente tenemos que hacer lo mismo también para la competencia, obviamente. Y luego que hemos invertido mogollón de horas de trabajo y esto, obviamente las horas de trabajo pues es dinero también, ¿eh? O sea que esto es tiempo que le quitas y si no es dinero, pues evidentemente pues, son horas de familia, de sueño, de lo que sea, ¿ok? Vale, ¿qué podemos hacer con esta auditoría manual? Pues desautorizar enlaces tóxicos, por ejemplo, esto es bastante interesante. Tú tienes un perfil de enlaces tóxicos bastante alto y lo que puedes hacer es sacar todos los enlaces tóxicos y mandarlos a desautorizar, a disavow directamente, ¿no? Llevar un control de los enlaces entrantes, que esto es súper positivo, y tomar decisiones a criterio propio, nunca teniendo en cuenta nada de la competencia, ¿ok? Pasos para realizar ahora una auditoría de enlaces, pero en este caso con proceso, con una herramienta, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar SEMrush, obviamente. En este caso lo que vamos a hacer es crear un proyecto dentro de SEMrush en la parte de Backlink Audit. Pues nada, le damos a Setup, vamos a poner la root. Yo esto lo había puesto con wikimurcia.com, que es una página web mía de temas de turismo y todo esto, que tampoco la tenemos mucho tiempo sin tocar, o sea que tampoco podéis entrar y sumar visitas y todo esto, y si queréis poner enlaces, pues mira, agradecido. No hagáis ataques ni nada de esto, que eso sí que es complicado, pero no, en serio, creo que sí. Bueno, pues ya está, ahí está, no me cuesta nada enseñarla. Aquí automáticamente te pone el branding, ¿no? De la marca, wikimurcia.com, seleccionamos más o menos el sitio, la temática donde está, en este caso arte, entretenimiento y travel. Vamos a poner que está enfocado para España y pues vale, generar Search Console, vamos a conectar incluso con Search Console. Lo que tenemos que hacer para conectar es añadir este correo electrónico directamente a nuestra cuenta de Search Console, ¿ok? Y de esa forma pues ya lo tenemos combinado, ¿ok? Bueno, una vez que ya lo tenemos todo el proyecto creado, pues vamos a extraer los contenidos a un Excel o un Sheet, ¿no? En este caso nos vamos a ir a la parte del listado de auditoría de auditoría de enlaces y vamos a exportar en CSV y nos lo vamos a añadir las columnas que anteriormente hemos visto. Por ejemplo, ya hemos dicho todas las columnas que hemos añadido anteriormente, ¿no? Que tienen que ver con el anchor y el seguimiento, la localización, el origen, el destino del enlace, el building, es decir, si es comprado o no, y el precio, y la calidad, ¿no? El score de tanto Authority Score como Toxic Score como Custom Score. Analizamos a la competencia. Esto es interesante también, lo hacemos de la misma forma. Lo mismo que hacemos para nosotros, lo hacemos para la competencia también. Y extraemos la misma información, insisto, que en nuestra página web. Esto de la misma forma. Una vez que tenemos los resultados, ya empezamos a tomar decisiones. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con wikimurcia.com, esto es de otro proyecto que ya lo tenemos bastante trabajado también. Por ejemplo, el recuento de seguimiento propio. Ya tenemos aquí la diferencia que hay. Aquí tenemos un 33% no follow y un 63% follow. Pero es que la competencia, el total, digamos, de la competencia, la media de la competencia de los 5 primeros competidores que tenemos, en este caso, está trabajando con un 95% de follow y un 4,2% de no follow. Vemos aquí la comparación. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Que todavía tenemos margen para llegar a donde está la competencia, ¿de acuerdo? Entonces esto creo que lo podemos trabajar bastante bien. Por ejemplo, el tipo de anchor y el tipo de anchor que tiene la competencia. En este caso se trabaja mucho el long anchor o incluso el money, ¿vale? Aquí vemos que no hay money, es decir, no hay anchor de marca y quizá pues a lo mejor
Si la competencia está por encima de nosotros, esto es un perjuicio. Ya sabemos que tenemos que reducir este anchor de money, es decir, de keyword exacta, para poder estar a la altura de la competencia. Vemos aquí que de branding tienen, nosotros apenas tenemos enlaces de branding, ¿no? Vemos que tenemos mucho de long anchor, es decir, que de textos muy largos, tenemos incluso de preguntas, tenemos otro tipo que no tenemos información, money más other, es decir, nunca tenemos solamente money, ellos no tienen nada, ni money más other ni nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya sabemos que este money o esta parte tenemos que ir reduciéndola poco a poco hasta llegar a donde están ellos, ¿no? Esto es Antonio, un poco... Sí, dígame. sí, te interrumpo, discúlpame un segundo para hacerte algunas, por lo menos un par de preguntas también Venga, que fueron perfecto. surgiendo, Genial. porque nada, los oyentes también te están escuchando con mucha atención y van surgiendo algunas preguntas que quizás estaría bueno ir despejando, más allá de Perfecto. que luego de tu ponencia vamos a tener también un ratito para ir haciendo algunas preguntas que fueron quedando, ¿no? Pero, por ejemplo, acá Genial. Gabriela nos pregunta si podrías aclarar en detalle qué quiere decir follow y no follow. Vale, claro, un enlace follow. Recientemente ha cambiado esto un poco desde el 1 de marzo, ¿no? Pero os explico lo que era antes un follow y no follow. Anteriormente, antes de, bueno, en el año pasado y todo el resto anterior de años, un enlace follow es aquel enlace que la competencia va a seguir, ¿de acuerdo? Perdón, que Google, que el robot de Google va a poder seguir, y un enlace follow se supone que no podía seguirlo Google. ¿Esto qué significa? Que un enlace follow, Google va a traspasar link juice o page run o autoridad o como quieras llamarlo, ¿vale? Sin embargo, un enlace no follow, al no seguirlo Google, no le traspasaba ninguna autoridad al sitio de destino de ese enlace. Esto ha cambiado últimamente y ya lo anunció Google, y desde el 1 de marzo los enlaces no follow van a dejar de ser directivas y se convierte en una, digamos, en un, consejo o sugerencia, ¿no? Que por parte de Google, es decir, que Google va a seguirlo o no ese enlace dependiendo de su propio criterio. Nosotros le podemos aconsejar que no lo siga el enlace, pero Google luego va a hacer lo que quiera. Si tiene otras alertas de otro sitio, enlaces desde otro sitio diciendo que esa página es muy buena, pues evidentemente lo va a seguir y va a analizar a esa página web. Con lo cual, pues el enlace follow y no follow, la diferencia que hay es que el enlace follow Google siempre lo va a seguir y el enlace no follow, y además le va a traspasar parte de tu page rank, y un enlace follow le estamos sugiriendo a Google que no lo siga, pero a su criterio propio establecerá si lo sigue o no lo sigue y si pasa o no pasa PageRank. Excelente, bárbara la respuesta. Y bueno, sigo con otra. Antes de que continúes con la capacitación, nos pregunta Perfecto. Lara de Miguel por qué es bueno reducir al máximo el money o el money. No me ha quedado claro el término, dice Lara. A ver, daros cuenta que el money son keywords exactas. Normalmente lo que pasa es que yo lo ponemos como money porque es la palabra que trae digamos, el dinero, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, las keywords exactas, desde hace mucho tiempo, es un perjuicio, y Google, a través del algoritmo Google Penguin, que es el algoritmo que regula los enlaces, está persiguiendo mucho los patrones de anchor text con keyword exacta. Es decir, con un alto porcentaje de keyword exacta, más concretamente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos aquí, en este caso, vemos a la competencia donde apenas tiene enlaces y está mejor posicionada que nosotros, donde apenas tiene enlaces de keyword exacta, y nosotros tenemos un 30% de enlaces de keyword exacta, y sabemos que además Google, si utilizas un alto patrón de enlaces con keyword exacta, te va a penalizar o te va a bajar el posicionamiento, pues evidentemente blanco y en botella. Es decir, si ellos están más arriba que nosotros y han seguido esto que estamos diciendo, pues a nosotros nos va a tocar reducir el anchor text de money exacta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues tendremos que hacer recabar todos los enlaces de keyword exacta, hacer algunas desautorizaciones o poner más enlaces
con otro tipo de anchor text, ya sea, por ejemplo, de preguntas o de marca, por ejemplo, que aquí no tenemos nada de marca, etcétera, etcétera. Excelente. Y una más de Leandro que nos dice cómo medir el PageRank. Es imposible actualmente medir el PageRank porque solo Google mide el PageRank. Tú Claro. puedes saber actualmente la fórmula del PageRank, que en el PageRank tienes que saber que, bueno, que también ha ido cambiando porque al principio era Random Surfer, como nació, digamos, donde tenía en cuenta todos los enlaces al mismo nivel, independientemente desde dónde estuvieran, daba igual que estuvieran dentro del texto, con el estilo que quieras, más grande, más pequeño o lo que sea, pero evidentemente nosotros no somos robots y sabemos el usuario pues tiene una intención de búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hay lo que se llama neuromarketing, ¿no? No todos los enlaces valen lo mismo. Eso lo captó Google y sacó una nueva patente llamada Reasonable Surfer. El PageRank anteriormente era público y Google lo tenía público para todos sitios y no recuerdo si fue 2015 o 2014, lo escondió y ya no dejó que nadie lo viese, ¿no? En este caso, ¿qué pasa? Que podemos hacer un cálculo, pueden haber herramientas que te hagan un cálculo del PageRank, pero es dificilísimo porque el PageRank se calcula de toda la página web en concreto. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los enlaces entrantes y los enlaces salientes de una página web, podemos estandarizar el PageRank y calcularlo en base 1, que significa que todos los enlaces entrantes te van a dar como máximo un 1 de PageRank, pero es una comparación errónea también, ¿no? Pero es que no podemos hacer otra cosa. Podemos hablar de Linjuice, podemos hablar de autoridad, podemos hablar de un montón de cosas, pero siempre nos vamos a equivocar, ¿ok? Porque es Google el único que hace, que va a saber medir el PageRank de forma completa. ¿De qué depende ese PageRank? Va a depender de los enlaces salientes que tenga del PageRank de los enlaces entrantes y de los enlaces salientes que tenga esa página web, ese origen, ¿de acuerdo? Con lo cual esto lo tenemos bastante claro. Clarísimo, Antonio. Bueno, si querés yo voy tomando nota de algunas preguntas más que obviamente sigue haciendo la audiencia. Continuamos con la Perfecto. capacitación, quizás algunas las vayas respondiendo incluso en el camino. Seguramente, genial. Vale, pues por ejemplo, recabamos todo en base, estamos explicando cómo hacemos la comparación entre nuestro propio sitio web y la competencia, ¿no? Y aquí el cómo está la comparación. Por ejemplo, aquí en esta página web recibimos un porcentaje muy alto, un 45%, de sitios donde proviene de spam image, que bueno, son sitios que son spam y te viene el enlace desde una imagen, ¿no? Que nosotros lo hemos llamado de esa forma. Pero un 18% proviene de un e-commerce o otros solamente un 4,9% de diario digital, directorio también tiene un 14%, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, páginas corporativas hay solamente un 11% y blogs solo un 3,2%. Evidentemente, lo que me está diciendo esta gráfica es que porque la competencia de forma de media tiene un 60% casi de páginas corporativas, de enlaces desde páginas corporativas y un 28% desde blogs, es decir, y un 11% de diarios digitales. Con lo cual, todo esto quizás suma casi un 90%, 90 y tantos por ciento, cosa que para nosotros, por ejemplo, suma solo un 11, un 13, 14, 14, no llega a un 20%, ¿vale? Es una diferencia muy grande, con lo cual nosotros deberemos tomar medidas para para aumentar, perdón, los enlaces desde blog o desde sitios web corporativos, reducir los directorios, como está aquí, lo vemos, aquí apenas hay nada de directorio, un 1%, reducir los e-commerce, reducir los blogs 2.0, incluso, aunque esto no deja de ser, no es negativo tampoco, ¿vale? Pero sobre todo reducir toda la parte
Spam Image. Aquí tenemos toda la comparación, ¿no? De cómo está la competencia y cómo estamos nosotros y aquí hay una diferencia bastante grande y aquí también en la parte de blog, ¿ok? Y aquí sobre todo mirar cómo estamos nosotros y cómo está la competencia, ¿ok? Vale, por ejemplo, el lugar de origen, si viene de producto, viene de una paginación o viene de, en este caso, búsqueda, ¿no? La búsqueda de productos. Bueno, pues esto me dice que si viene de la búsqueda de productos, pues que está replicado de sitios tal. Esto a veces no tenemos mucha información y solo replicamos los que tenemos información, con lo cual tampoco hay que establecer mucho criterio desde este punto de vista. La competencia está un poco más o menos igual, o sea que tampoco, esto responde más a no tener información de todos los enlaces que a tener información a que todo esté desde la búsqueda, ¿ok? Por ejemplo, el tipo de origen, si es corporate o viene de woman o link list o viene es decir, la temática, ¿no? En este caso vemos que un 50% viene de health, es decir, de salud. Pero tenemos también noticias, tenemos un 25% de los listados estos de enlaces. Aquí casi estamos a la par, ¿no? Un 48%, perdón, un 32% de la temática health, sin embargo, ellos tienen un 48%, con lo cual aquí tenemos margen, ¿no? Del link list, ¿no? Hay que tener en cuenta que también tenemos un apartado de un 15% que no tenemos información y ellos aquí solamente tienen también tienen un 15 en ese caso, con lo cual, bueno, en este caso estamos un poco parejos. Medimos si el enlace viene de todo el sitio o no, en este caso estamos igual en un 99% y un 100%. Con lo cual no viene del sitio, solamente un 1%, un 0,1% viene desde el site del footer y aquí apenas nada, ¿no? Porque el número de enlaces es mayor. El tipo de enlace, si viene de imagen o viene de texto, aquí mayoritariamente, tanto la competencia como nosotros, estamos muy igualados, ¿no? En cuestión de texto y todo esto, con lo cual también tenemos que tenerlo en cuenta. Enlaces comprados o no, mayoritariamente no son enlaces comprados, aquí también lo tenemos. ¿Cómo sacamos estos enlaces comprados? Pues obviamente no hay ninguna base de datos externa donde te diga que el enlace es comprado o no, pero esto lo tienes que establecer tú, saber si el enlace pues es comprado o no es comprado. Nosotros, la experiencia que tenemos, hemos ido recabando información de los sitios que venden enlaces, ¿no? Y el precio de cómo se vende ese enlace, con lo cual, pues evidentemente sí que es interesante. El precio total, vemos que aquí el precio total de enlaces, de compra de enlaces, está en 200 euros y aquí en 150, con lo cual apenas han comprado enlaces. Quizá a lo mejor me pierdan alguno o no tengamos toda la información, pero en principio de lo que detectamos no tienen enlaces comprados apenas, solamente 200 euros, ¿no? Aquí vemos el Authority Score, vemos cómo está en este caso, vemos que incluso nosotros tenemos, nos enlaza páginas con mejor Authority Score que a ellos. Vemos aquí cómo está mezclado y sin embargo el posicionamiento nuestro no es mejor porque no estamos aprovechando esos enlaces. Si nosotros aprovechásemos todos los enlaces como lo aprovechan ellos, pues evidentemente estaríamos mucho mejor, ¿vale? Aquí el Toxic Score nuestro y de la competencia, ¿no? Vemos cómo nuestro Toxic Score se mantiene por debajo casi siempre de 60. El nuestro es el azul. Hay muy poco que sale por aquí uno, por aquí otro, etcétera, etcétera. Sin embargo, la competencia sí que está muy arriba, ¿no? Sí que está sobre todo por encima entre el 40 y superior al 40%. Y esto es para tenerlo en cuenta, ¿no? El valor de la S que esto sí que es interesante porque nosotros, por ejemplo, tenemos o sea, un 63% nos enlazan páginas con un Authority Score de entre 40 y 50, que es bastante alto, ¿vale? Solamente un 14% de entre 10 y 20 de Authority Score y algunas páginas nos enlazan con hasta un 80% de Authority Score. Sin embargo, a la competencia, la mayoría de ellos son enlaces de entre 10 y 20, es decir, son enlaces pobres, de un Authority Score pobre, con lo cual esto tenemos todavía para captar enlaces con authority Score bajo por un tubo y esto ir reduciéndolo poco a poco, ¿de acuerdo? El valor del Toxic Score vemos que tenemos el Toxic Score, tenemos un porcentaje muy bajos de Toxic Score, vemos que aquí
un 15% está entre 40 y 50, solamente un 4,5 está entre 70 y 80, un 1,6 está entre 60 y 70, con lo cual tenemos que ir reduciendo poco a poco, pero tenemos todavía margen. Sin embargo, la competencia vemos como tiene un 80% entre 50 y 60 y luego un 18% entre 60 y 70, con lo cual ellos están incluso peor que nosotros y aún así está por encima de nosotros por otras razones, evidentemente, ¿no? Aquí vemos la comparativa, ¿no? En los captación de enlaces, ellos mayoritariamente, perdón, nosotros tenemos aquí y en esta parte también, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues esto tenemos bueno, cuanto más a la izquierda esté, mejor Toxic Score tiene, ¿no? Es decir, en cuanto pasa de 50, pues la posibilidad de ser tóxico el enlace es mayor, ¿no? El país de origen del enlace, si en este caso si es de España o es de Estados Unidos, mayoritariamente son de Estados Unidos. Aquí vemos que también esto es un proyecto que está en Latinoamérica, con lo cual es normal que esto esté en Estados Unidos, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, GoDaddy es uno de los principales y los hosting suyos están en Estados Unidos, con lo cual evidentemente todos los enlaces que tengan hosting en GoDaddy pues va a aparecer como que está en Estados Unidos, aunque la extensión vemos que sea España o que aquí sea, por ejemplo, .com o que aquí sea .mx, ¿no? En ese caso, que esto es la otra parte, la extensión del dominio, que es importante también. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un porcentaje bastante alto que no conocemos, ¿no? Que son, bueno, sí conocemos, pero son otros, porque son una mezcla, a lo mejor son pues me lo invento, CN, no sé, de otros muchos, ¿no? Y aquí tiene mayoritariamente enlaces desde .es, ¿no? O .mx, muy poquito, .com. Esto tenemos que ir trabajando poco a poco, no hacer un patrón natural, pero tenemos ya la información de cómo está la competencia, con lo cual, pues en este caso, es interesante nosotros trabajarlo desde esa forma, ¿no? Una vez que tenemos toda la información, tanto nuestra como la competencia, ahora toca hacer una desautorización de enlaces, pero automática en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Google, perdón, nos vamos a SEMrush, vamos a la opción de Google Analytics, vamos a seleccionar los enlaces dentro del proyecto que hemos creado nuestro o de la competencia, en este caso nuestro, y aquí hay una columna que pone Toxic Score, ¿no? Y aquí una puntuación, en este caso 84, 83, 73, esto lo he puesto para wikimurcia.com, que es un proyecto mío. Bueno, pues aquí tú puedes pinchar en eliminar directamente, ¿vale? Y una vez que pinchas en eliminar, te va a decir si quieres desautorizar el dominio o la URL. Si pones solo la URL, solo te va a quitar esa URL. Si pones el dominio, automáticamente te desaparecen de este listado todos los dominios que sean igual que este. Con lo cual, bueno, pues imagínate que tienes 36.000 dominios que analizar y de golpe pues te has quitado a lo mejor 20.000 o 30.000 o lo que sea, ¿no? Es bastante interesante. Una vez Tony, que una tienes... consulta. Sí, ¿El Toxic Score, de dónde lo sacas? el Toxic Score es un score, una puntuación Claro. que en Senras le dedicamos o que le ponemos y que está basado en distintos factores, como hemos explicado al principio, ¿no? Está basado en la temática del sitio, en el país, en el idioma, está Ah, basado en los enlaces entrantes, está basado en un montón de factores que nosotros analizamos de ese dominio y que establecemos una puntuación. En el momento que la puntuación supera el 60, pues tiene muchas posibilidades de que sea tóxico. Obviamente, nosotros aconsejamos que a partir de 60 se quite todo, pero obviamente lo que hay que hacer es analizar uno a uno y ver si realmente es tóxico o no. Cuando tiene más de 100, pues evidentemente puede ser tóxico. Porque además, insisto, es que depende de la temática, depende de un montón de cosas. Por eso, cuando creamos un proyecto, al principio, cuando hemos creado este proyecto, dentro de Backlink Audit, nos decía en qué temática queríamos poner nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Recordad que hemos puesto para Wikimurcia, hemos puesto que estaba en Travel y estaba en Arte y Entretenimiento. ¿Por qué? Porque si vamos a recibir enlaces de otro sitio que no sea ese, pues evidentemente va a ir subiendo el score de enlace tóxico, ¿de acuerdo? Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta.
Excelente. Vale, entonces una vez que tenemos todo que estamos, hemos pasado ya dentro de la auditoría y pinchamos en la pestaña desautorizar, van a aparecer todos los dominios que nosotros hemos pasado a desautorizar. ¿Qué hacemos en este caso? Aquí está mal la flechita, habría que ponerla aquí justo donde pone exportar a TXT. Y es que el propio sistema ya te va a generar el documento TXT para subirlo directamente a Share Console, para poder desautorizarlo. Si tú ya antes tenías un documento, un TXT con enlaces desautorizados, lo que vamos a hacer, no se ve por aquí, pero tú puedes subir un CSV o ese TXT con los enlaces que ya tiene Share Console de ti, con lo cual añadirlos de forma manual y todos esos se te van a poner automáticamente y el TXT que exportes ya va a ser un TXT completo. Si tú ya no has utilizado otra herramienta, solamente SEMrush, pues lo vas a tener todo siempre evidentemente de la misma forma, ¿ok? Lo digo por si alguien pregunta, oye, ¿cómo? ¿Y SEMrush está conectado a Share Console? Pues no, nosotros tenemos la información de Share Console, pero no de desautorización de enlaces. Lo hacemos a través de subir el TXT que nos hemos bajado directamente de Share Console, ¿ok? Este sería, digamos, el TXT que tenemos y obviamente aparece con todos los dominios que nosotros vamos a desautorizar. Vamos a Share Console, a la herramienta de desautorización de enlaces, elegimos el archivo, le enviamos, aquí por ejemplo vemos que tiene 438 dominios y 2 URLs, pues lo subimos y listo, ¿de acuerdo? Y nada, y bueno, pues como he visto que tenéis, y sé que no sé si me lo van a preguntar, seguramente sí, de dónde he sacado la plantilla del sheet y todo esto, pues en este enlace, el bit.ly plantilla, el blog del SEO, ¿vale? Podéis descargaros no descargar, sino copiar, tenéis que copiar, no hace falta, no podéis descargar la plantilla, sino copiarla a vuestro propio sheet, ¿vale? Os descargáis la plantilla, no tiene instrucciones ni nada de esto, pero es muy fácil porque hay que exportar de SEMrush o subir de forma manual a cada parte digamos, en la parte de link y de esa forma ya la herramienta, digamos, la plantilla ya te capta toda la información para generarte todos los gráficos y todo esto. No obstante, si tenéis duda, pronto sacaré seguramente un tutorial para explicar esto en el blog del SEO.com y bueno, diré para poco a poco, o sea, paso a paso cómo se hace. Y para aquellos que no tengan todavía SEMrush, pues bueno, he traído hoy una cuenta gratuita, una prueba gratuita de 14 días, ¿vale? Es simplemente http://smr.sh/k2z, que solo va a estar operativo durante 2 días, es decir, tenéis 2 días para poder activar esa cuenta y va a ser gratis durante 14 días y vais a poder exportar y poder hacer la prueba que yo he hecho actualmente con esta plantilla, ¿ok? Y listo, y aquí es todo. Yo creo que hemos tardado una horita más o menos, ¿no? Excelente, sí, Antonio, la verdad muy completo, todo un camino por la auditoría, por la herramienta para ir viendo a qué prestar atención y a qué no, cómo ir mejorando cómo ir limpiando nuestro sitio e ir mejorando el posicionamiento, ¿no? de Eso nuestra es. página. Lo importante también es, bueno, han surgido muchas preguntas, algunas las fuiste respondiendo. Para otras, quizás, bueno, pueden consultarte a vos directamente o seguirnos en Doppler, que también vamos a estar Eso evacuando es. dudas, porque lamentablemente no tenemos el tiempo como para seguir mucho tiempo más y tampoco te Eso es. queremos robar tantos minutos. Nada, tranquila. Ah, Solamente, sí, dime. simplemente decir que me podéis contactar a través de mi Twitter, @el blog del SEO. Ahí me podéis seguir y me podéis contactar, o incluso en Instagram, ¿vale? O incluso en la cuenta de YouTube, buscáis el blog del SEO y en cualquiera de mis canales me podéis contactar. Me podéis hacer las preguntas que queráis en ese sentido, incluso a través de lo de la plantilla o preguntas referente a la plantilla. Aunque dentro de la semana que viene seguramente voy a sacar un tutorial sobre la utilización de esta plantilla, ¿ok?
Excelente. Algo que quería aclarar también, porque nos preguntaron, era si van a poder revivir la capacitación. La respuesta es sí. Nosotros, como todos los webinars de Doppler Academy, los grabamos y los compartimos vía email para que todos los asistentes lo puedan revivir, lo tengan para tomar datos, consejos a la hora de poner en práctica las cosas que fuimos viendo. También va a estar disponible en Doppler Academy. Seguramente entre hoy y mañana les avisaremos por mail cuando puedan verlo en Doppler Academy. De paso los invito a seguir navegando el sitio porque tiene muchas formas de mejorar una estrategia, ¿no? También algo que vos decías al principio, Antonio, era lo importante del SEO, no es solamente que nos encuentren o estar en los primeros puestos, sino saber qué hacer para convertir después a esa persona que llega a nuestro sitio, ¿no? Entonces ahí es donde también el email marketing nos ayuda para nutrir a los leads, para enviarles información relevante de acuerdo al embudo de conversión de cada negocio, ya sea en una etapa inicial, en una etapa más de decisión, para compartir ofertas, información útil. Y bueno, desde Doppler también invitarlos a visitar fromdoppler.com. Vamos a estar compartiendo también el enlace como para que puedan crear una cuenta gratuita y poner en práctica muchas de las cosas que estuvimos viendo hoy. Totalmente. Y además, Mariano, déjame que te diga que el email marketing, que es el gran desconocido, el gran olvidado por parte de los marketeros y el mundo digital, y es el canal que mejor funciona de captación, no de captación, sino sobre todo de conversión, y más barato incluso, en relación al resto de canales. Si hablamos de omnicanalidad, el email marketing puede ser uno de los canales más baratos y que mejor convierte de todos los que podemos trabajar. Obviamente no es de captación, porque no tenemos base de datos inicialmente, ¿no? Tenemos que hacer nosotros esa base de datos y eso lo podemos hacer con SEO o con SEM o con redes sociales o lo que sea, pero una vez que la tenemos es el canal, creo, más rentable y más barato que podemos utilizar para convertir. Exactamente, quizá mejor explicado imposible. Y bueno, en Doppler tenemos equipos dedicados a hacer asesoramiento, onboarding, asesoramiento estratégico también, así que bueno, los invitamos también a conocer un poco la herramienta. Nosotros utilizamos SEMrush también para mejorar nuestro posicionamiento, así que damos fe de todo lo que estuvo contando Antonio, así que bueno, estamos muy contentos también con ello. Para despedir, bueno, les repito entonces que la grabación la van a tener en sus casillas de correo entre hoy y mañana seguramente. Nos pueden seguir por redes y consultar, de todas maneras, por cualquier duda que les haya quedado. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Antonio, por el tiempo, la predisposición y obviamente una capacitación de lujo que nos dimos hoy. Muchísimas gracias a vosotros y un placer estar con vosotros siempre. Y Bueno, muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí también. exactamente. Muchísimas gracias a toda la audiencia y un poco como dijo Antonio, sepamos que son tiempos difíciles y tengamos presente todos los cuidados y las medidas que nos ayuden a seguir activos, ¿no? Eso es. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Damos por finalizado el webinar y bueno, hasta la próxima.